Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por su cuidado con cada uno de nosotros y con nuestras familias. Continuando con la semana del hogar cristiano, el tema de hoy tiene que ver con formar el corazón, formar a los hijos desde el corazón. Y es prácticamente una invitación a considerar el comportamiento de los hijos como algo más profundo que simplemente una acción exterior. Y esto con el fin de poder implementar algunas acciones que contrarresten el problema de raíz. Es un hecho que cuando nuestros hijos hacen algún berrinche o cometen alguna mala acción, los padres indudablemente reaccionamos y actuamos para censurar esa acción de nuestros hijos. Pero también es cierto que los padres actuamos de diferentes maneras, de diferentes formas, y algunas ocasiones nuestras correcciones tienden a ser superficiales y momentáneas. Algunas otras correcciones tienden a ser más prolongadas, por ejemplo, aplicarles, no sé, un castigo durante 3 o 4 días, como no ver la televisión o algo así. Pero pocas veces nuestras medidas disciplinarias buscan llegar al origen de la conducta. Y hoy vamos a hablar precisamente de estas cuestiones de cómo formar el corazón de nuestros hijos desde el corazón. Bien, les invito entonces, por favor, para que oremos a Dios. Señor, en esta hermosa noche nos acercamos a tu presencia para pedir la bendición de tu Espíritu y rogar, Señor, que hable a nuestra vida y aplique tu palabra, Señor, a aquellas áreas, aquellas partes de nuestra vida donde necesitamos de ellas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces, como decía, existen algunas soluciones que son superficiales y momentáneas que como padres implementamos cuando se trata de corregir a nuestros hijos en esos berrinches o en esas malas acciones que ellos tienen. Y son 3 básicamente las formas en las que normalmente los padres actuamos. Y quisiera comentar brevemente cada una de ellas. Y la primera reacción o la primera medida que nosotros tomamos, si es que a esta se le puede llamar medida, es que toleramos la conducta. Y ante esta acción de los padres, el niño recibe el mensaje de que lo que ha hecho es correcto, o por lo menos no es algo que requiera de una censura. Y lo más probable es que el niño repita esta acción una y otra vez porque piensa y sabe que es la manera en la que él consigue las cosas. Entonces, para esta actitud o para los padres que toman esta actitud de simplemente tolerar estas acciones de sus hijos, es importante recordar lo que la Escritura nos dice. Y les invito a que por favor vayamos al libro de Proverbios en el capítulo 23, versículo 13, y demos lectura a este pasaje. Repito, Proverbios capítulo 23, versículo 13. Bien, hermanos, miren, la palabra del Señor dice así, leamos juntos, por favor. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Son palabras contundentes de la palabra de Dios en este versículo. Básicamente plantea que el castigo con vara solo causará un dolor físico y también momentáneo, pero la falta de corrección al hijo propiciará la formación de un hijo necio, y esto le puede llevar a un fracaso en la vida, o peor aún, como dice el texto, a una muerte temprana. Y otro pasaje
que también refuerza esta enseñanza está más adelante en el capítulo 29, ahí en Proverbios, el versículo 15. Vayamos por favor también a este pasaje. Proverbios 29:15 dice así, hermanos: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por tanto, es importante que los padres que solamente toleramos la acción de nuestros hijos, consideremos seriamente estas palabras de este sabio que nos insta a que tomemos, ¿verdad?, medidas disciplinarias en cuanto a nuestros hijos y que no veamos estas acciones como algo muy sencillo, porque vamos a traer problemas serios a nuestros hijos cuando ellos sean grandes, amados hermanos. Básicamente estas palabras del proverbista son una amonestación y una advertencia de lo que puede pasar si como padres no tomamos medidas disciplinarias. Pero la segunda forma en la que los padres reaccionamos ante estas acciones de berrinche o malas actitudes de nuestros hijos es condicionando el comportamiento. En otras palabras, esto es igual a negociar con los hijos. En algún momento, esto llega a ser un peligro porque el hijo está recibiendo el mensaje de que puede negociar al mismo nivel con sus padres. Sin embargo, es importante que los hijos entiendan que la autoridad son sus padres y que a ellos como hijos les corresponde obedecer. Por su parte, los papás no deben prestarse a ser chantajeados por sus hijos. Por ejemplo, un hijo le dice a su papá: papá, si me compras un celular, prometo portarme bien en la escuela, sacar buenas calificaciones, te prometo incluso asistir a la iglesia e integrarme al grupo de los jóvenes o de los intermedios. O a veces también le dicen a su mamá: si me compras una golosina o un dulce, te prometo que me porto bien dentro del culto y pongo atención. Y quizá hayan algunos momentos, algunas ocasiones donde en cierto grado sea posible llegar a algún acuerdo con los hijos. Pero definitivamente no es posible cuando los hijos deben realizar y cumplir con sus obligaciones que corresponden directamente a ellos, amados hermanos. Entonces, a veces también es desafortunado que sean los mismos padres quienes condicionan el comportamiento de sus hijos. A veces son ellos mismos quienes les dicen: hijo, si mañana vas al culto, el próximo sábado te llevo al cine. Y es importante entonces que los papás recordemos que así como Dios nos ha dado mandamientos y nuestra obediencia a esos mandamientos no son negociables, de igual manera debemos tener muy claro que la obediencia de los hijos tampoco es negociable. Leamos por favor las palabras del sabio en Proverbios capítulo 29, versículo 21. Leamos en la Reina Valera y después leo en la versión internacional. Dice la palabra de Dios, Proverbios 29, 21. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Y en la nueva versión internacional dice así: quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. Una tercera respuesta a la mala conducta de los hijos es la corrección física y verbal. Es la más correcta y también la más bíblica. Es de la que hemos estado hablando. La aplicación de una disciplina y una amonestación en el Señor. Las Escrituras, amados hermanos, nos instan a aplicar este tipo de corrección. Castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Así nos dice en Proverbios capítulo 19, versículo 18. Por tanto, corregir la mala conducta de los hijos no debe ser una opción, más bien es un deber de los padres. Y aquí, amados hermanos, quiero establecer y recordar un principio que considero muy importante. Corregir a los hijos no es una cuestión del enojo de los padres, sino de fidelidad a Dios. Varias son las ocasiones en que corregimos a nuestros hijos motivados por el enojo, porque a veces decimos, ya nos colmaron la paciencia. Sin embargo, el desafío es que la disciplina a nuestros hijos sea motivada y vista desde la perspectiva de una obediencia a Dios. Es decir, los padres cristianos disciplinamos a nuestros hijos porque así nos lo manda el Señor. Si nos esforzamos en disciplinar a nuestros hijos desde esta perspectiva, seguramente nuestra corrección será más justa, más equilibrada y con el debido amor. Ahora, por favor, les pido que vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículo 35. Y leamos estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 12, versículo 35. La palabra de Dios nos dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Estas palabras de Jesús nos permiten concluir que la conducta de un niño radica en el corazón. La conducta es el reflejo del corazón. El corazón determina lo que somos y cómo actuamos. Es la razón por la que el proverbista nos encarga cuidar el corazón. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida, nos dice en Proverbios 4, 23. Lo más importante, lo decisivo, es guardar el corazón, porque el corazón es fuente de vida. Del corazón brota la conducta moral. Y es interesante aquí destacar lo que nos dice o lo que plantea aquel psicólogo, pedagogo, Jean Piaget, en su obra El criterio moral en el niño. Él plantea que el desarrollo de la moral en el niño inicia desde los 2 años y se extiende hasta a los 7 años, y que esta es la primera etapa del desarrollo de la moral en el niño, y que en esta etapa tienen mucha importancia las normas y las reglas que los padres transmiten o emiten a ellos. De hecho, él plantea y dice que las reglas para los niños en esta edad tienen hasta como un aspecto divino, es decir, las reglas deben obedecerse porque las dice un adulto, porque las dicen los padres, y entonces con base en ello los niños saben que deben obedecer estas reglas y estas normas. Si esto es así, entonces es muy importante, amados hermanos, y es determinante la forma como nosotros los padres en esta edad de nuestros hijos les transmitimos las normas, les transmitimos las reglas, les decimos del porqué de esto, el porqué de lo otro. Es vital este paso en el desarrollo de la moral de nuestros hijos. Por eso es que se dice que la conducta moral
que se desarrolla y que brota del corazón es decisiva para la vida de ese niño que mañana será un joven o un adulto. Por consiguiente, cuidar el corazón es cuidar nuestras palabras. Cuidar el corazón es cuidar lo que vemos. Cuidar el corazón es cuidar los lugares a donde nos llevan nuestros pies. En otras palabras, cuidar el corazón es cuidar nuestra vida completa. Entonces, si el origen de la conducta está en el corazón, la disciplina no debe enfocarse en cambiar únicamente la conducta, porque podemos estar castigando una y otra vez al niño y es posible que nunca cambie su comportamiento. La corrección se debe enfocar en algo más profundo, no solo en lo superficial. Y conviene recordar lo que ya dijimos anteriormente. El centro mismo de la disciplina cristiana es el siguiente: conducir el corazón del niño al corazón de su Salvador. Por tanto, es importante compartir con ustedes 3 acciones que se consideran importantes para promover una formación más profunda en nuestros hijos. Y lo primero que tenemos que hacer, amados hermanos, es hablarles del pecado. Que nuestros hijos reconozcan que son pecadores, que sepan que estas conductas negativas que ellos tienen son el resultado del pecado y que por ser resultado del pecado son altamente destructivas si no se corrigen a tiempo. En segundo lugar, es importante y necesario que les presentemos a Cristo y que comprendan la necesidad que tienen de Él. Debemos enseñarles que esos berrinches y esas malas acciones, por derivar del pecado, de nuestra naturaleza humana y caída, nosotros no podemos librarnos de ella, y que necesariamente requerimos de la ayuda de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En tercer lugar, es necesario que les enseñemos a pedir perdón, y que también enseñemos a pedirles perdón a sus padres cuando se comportan mal. Es importante que enfaticemos y que les dejemos claro que como Padre Celestial, Dios los ama y que pueden acudir a Él con toda confianza y seguridad, porque Dios sabrá perdonarles. Y por supuesto, sus padres también sabremos hacerlo. En conclusión, la formación de nuestros hijos es una responsabilidad demandante y no solo requiere de una disciplina física, sino también de una disciplina espiritual. Ellos deben entender que son pecadores y que necesitan a Cristo. Nosotros como padres debemos guiarles desde el corazón a los pies de Jesucristo, y entonces ellos experimentarán una verdadera transformación. Que Dios nos ayude, amados hermanos, en esta hermosa y grandiosa tarea. Padres y madres cristianos, formemos a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Y reconocemos, Señor, que necesitamos siempre de tu ayuda y de tus consejos y de tu palabra para formar a nuestros hijos en tu camino. Ayúdanos, Señor, para hacerlo desde el corazón, no motivados por el enojo o la frustración, sino, Señor, motivados porque al corregir a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación, somos fieles a ese mandato que tú nos has dado de instruirles, Señor. Y que de esta manera nuestros niños el día de mañana sean hombres temerosos y responsables en sus acciones y en su vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga y guarde. Amén.